Este universo crece con cada suscriptor. ¿Ya eres parte de Universo Light Novel? Saludos, Explore Others en Universo Light Novel. Abróchense los cinturones, porque en los capítulos anteriores nos sumergimos en una batalla titánica donde nuestro héroe Jiraiya no solo se enfrentaba al Mizukage, sino a una sombra mucho más antigua y peligrosa que movía los hilos desde la oscuridad. Oculto, el mismísimo Uchiha Madara, junto al siniestro Zetsu Negro, observaba cada movimiento. Al ver el increíble poder de Jiraiya, lo declararon la mayor amenaza para su plan, Ojo de Luna, y tomaron una decisión. Debía ser eliminado a toda costa. Pero Jiraiya, astuto como siempre, sintió esa presencia maligna que lo espiaba, y en lugar de mostrar todo su poder, ideó un plan brillante. Comenzó a fingir debilidad, actuando como si sus fuerzas estuvieran al borde del colapso. El engaño fue perfecto. El Mizukage se lanzó a matar, y desde las sombras, Madara creyó que su victoria estaba asegurada. Pero todo era una trampa. Justo cuando el enemigo creía tenerlo acorralado, Jiraiya abandonó la actuación y desató su verdadero y abrumador poder. Con las legendarias cadenas de sellado adamantinas, inmovilizó por completo a la bestia de 3 colas. Y entonces reveló su arma secreta, una misteriosa vara negra capaz de absorber el poder de las bestias con cola directamente. En cuestión de minutos, el poder del 3 colas era suyo. Tras aniquilar a los 3 cages enemigos como si no fuera nada, Jiraiya llegó como un huracán al campo de batalla, donde un abrumado Hiruzen luchaba contra otras 2 bestias con cola. Sin siquiera esforzarse, sometió al 5 colas en un parpadeo, enterrándolo bajo un mar de arena de hierro y comenzando a absorber su poder ante la mirada aterrorizada de todo el ejército enemigo. La moral de sus adversarios se hizo añicos. Para ellos, Jiraiya ya no era un hombre, sino un dios de la guerra, con los cages de 3 naciones derrotados y su poder creciendo exponencialmente. ¿Qué hará Madara ahora que su plan ha sido tan brutalmente interrumpido? ¡Vamos a descubrirlo! Chapter 236. Conclusión. Antes de la llegada de Jiraiya, los Shinobi del País del Viento aún resistían la embestida del País del Fuego. Sin embargo, en cuanto Jiraiya entró en el campo de batalla, se desató el caos entre los Shinobi del Viento. Su formación, previamente estable, se vio completamente alterada, lo que permitió que los Shinobi del Fuego los abrumaran al instante. En cuanto a los Jin de Elite, ambos bandos estaban relativamente igualados. Cuando los 3 calles llegaron para apoyar al País del Viento, trajeron a varios Shinobi de Elite como guardias. Acaba con esos Jin de Elite del País del Agua. Sus habilidades no superan con creces, gritó Uchiha Fugaku al líder del Clániga. Los Uchiha eran maestros del elemento fuego, mientras que los Shinobi del País del Agua destacaban en el elemento agua, lo que los convertía en un rival desfavorable. Además, las técnicas de la niebla oculta, como el Yatsu de ocultación en la niebla y el asesinato silencioso, contaban con ciertas contramedidas contra el Sharingan. Con los Shinobi de la niebla ocultos en la densa niebla, a los Uchiha les resultaba difícil rastrearlos con sus Sharingan, lo que les impedía usar Genjutsu con eficacia. Como resultado, su efectividad en combate se vio considerablemente reducida. Sin embargo, el Byakugan del Clániga no se vio afectado por la niebla. Déjenlos en nuestras manos, declaró un Hyuga antes de guiar a sus camaradas directamente hacia los Jin de Elite del País del Agua. A diferencia de los Uchiha, la niebla no afectaba a los Iga. Su Byakugan les permitía ver a través de la niebla sin esfuerzo. Malditos ojos, maldijo un Shinobi de la niebla oculta con frustración. Esos ojos son fascinantes, los quiero para mí. Un joven Shinobi con atuendo azul observaba el Byakugan con evidente codicia. Entonces, a deshacernos de ellos. Fubuki Suikazan sonrió con crueldad, blandiendo su enorme espada, Sameada. El tercer Mizukage había traído a 3 miembros de los 7 espadachines ninja de la niebla, Fubuki Suikazan, el portador de Sameada, Raiga Kurosuki, el portador de las espadas relámpago, y JZ, el portador de la espada del verdugo. Su poder combinado era formidable, y los Shinobi Iga rápidamente se vieron envueltos en una agotadora batalla. Desprecio a los que usan taijutsu, hazlos pepile, rugió Fubuki mientras lanzaba a Sameada contra Igatetsuki. Sameada, originalmente un pequeño tiburón que seguía al 3 colas, evolucionó consumiendo su chakra. Esto le otorgó la capacidad de absorber chakra e incluso transferir la energía robada a su portador, convirtiéndolo en un arma temible. Sin embargo, Sameada era ineficaz contra el taijutsu puro. En la historia original, su segundo portador, Oshigaki Kisama, perdió contra Mick Gai por calcular mal sus ataques. Contra un especialista en taijutsu como Iga,
Fubuki Suikazan se encontraba en desventaja. Aunque Tetsuki logró mantener su posición con técnicas defensivas, se mantuvo puramente a la defensiva, incapaz de contraatacar. Afortunadamente, los Iga habían enviado a sus guerreros más fuertes a la batalla, y pronto llegaron refuerzos, presionando a Fubuki Suikazan contra el suelo. En general, las fuerzas del País del Fuego mantuvieron la ventaja, reprimiendo tanto a los Shinobi del Viento como a los guerreros de élite de las otras naciones. Tu turno, Matatabi. Jiraiya volvió la mirada hacia el Dos Colas, que luchaba contra Hiruzen Sarutoubi. El enorme Cinco Colas ya estaba gravemente debilitado, con su chakra prácticamente agotado por las varillas negras incrustadas en su cuerpo. Su forma se había vuelto semitransparente, a punto de desvanecerse. El Dos Colas, sin embargo, era diferente. Ágil y hábil en el elemento fuego, volaba alrededor de Sarutoubi, lanzándole bolas de fuego mientras volaba rápidamente en círculos. Sarutoubi blandió su bastón de adamantino, destrozando sin esfuerzo las bolas de fuego entrantes antes de que pudieran acercarse. Al presenciar la rapidez con la que Jiraiya había derrotado al Cinco Colas, los ojos del Dos Colas se llenaron de miedo. Sin dudarlo, se dio la vuelta y huyó, transformándose en una mancha borrosa mientras corría a una velocidad increíble. ¿Intentas huir? No, se burló Jiraiya, agarrando con fuerza una vara negra. Con un estallido de poder, desapareció de la vista, reapareciendo en el aire sobre la bestia que huía. Un Rasengan ya se había formado en su palma. Él clavó el Rasengan en la columna vertebral del Dos Colas, haciendo que la bestia se estrellara contra el suelo con un impacto atronador. Cadenas selladoras adamantinas. Cadenas doradas brotaron del cuerpo de Jiraiya, atando al Dos Colas derribado. Sin perder un segundo, clavó la vara negra en el cráneo de la bestia. Para él, sellar bestias con colas se había vuelto algo sencillo. En cuestión de momentos, el chakra del Dos Colas fue absorbido. La vara negra fue una recompensa del sistema, poseía una capacidad excepcional, podía almacenar el chakra del Cinco Colas y del Dos Colas simultáneamente. Agarrando con fuerza la vara negra, Jiraiya continuó absorbiendo el chakra del Cinco Colas. Una vez que terminó, incluso si Hachi Hamadore observaba desde las sombras, Jiraiya confiaba en que podría derrotarlo. Una vez derrotados el Cinco Colas y el Dos Colas, Jiraiya saltó al aire una vez más, dirigiéndose a otro campo de batalla. Al llegar, inmediatamente puso su mirada en los 7 espadachines ninja de la niebla. Con un solo corte de su espada de llama relámpago, estalló un arco de luz cegador que envolvió a 3 espadachines a la vez. Sus cuerpos fueron destrozados al instante, reducidos a nada más que restos dispersos. Para Jiraiya, matar Jin de élite se había vuelto tan sencillo como cortar verduras. El Igajin, que había estado luchando hacía unos momentos, se quedó congelado en estado de shock. Lo que parecía una amenaza insuperable había sido borrado sin esfuerzo con un solo golpe de la espada de Jiraiya. Una profunda y sin fondo ahora marcaba el campo de batalla, un testimonio de la gran fuerza de su ataque. La sola presencia de Jiraiya provocó una olide de miedo sobre las fuerzas del País del Viento. Algunos Shinobi ya no pudieron contener el terror, dieron media vuelta y huyeron sin dudarlo. Los Cinco Colas y los Dos Colas habían sido sometidos. 3 Jin de élite habían sido aniquilados de un solo golpe. Y, lo más aterrador de todo, sus refuerzos, los 3 calles, aún no habían llegado. Ya no tenían ninguna esperanza. Suelten las armas y ríndanse. Acepten el sellado y podrían seguir con vida. Resistir es inútil. No pueden derrotar a las fuerzas que dirijo. Depositan sus esperanzas en el Tsuchikage, el Mizukage y el Raki, creyendo que lo salvarán. Pero permítanme ahorrarles la incertidumbre, ya es demasiado tarde. Están muertos. Los he matado. No hay esperanza de victoria. Jiraiya flotaba sobre el campo de batalla, con 5 naturalezas de chakra diferentes arremolinándose detrás de él, formando un halo giratorio de energía pura. En ese momento parecía menos un hombre y más un dios. Su voz cayó y el campo de batalla quedó en silencio. Los Shinobi del País del Viento cayeron de rodillas, su voluntad de luchar completamente rota. Imposible. Es imposible que hayas matado al Mizukage, al Tsuchikage y al Raki en tan poco tiempo. Estás mintiendo, gritó Rasa desesperado. Chapter 237 Total Surrender. No le crean. Es absolutamente imposible. Aunque los 3 calles unieran fuerzas, no perderíamos contra él. Rasa le rugió al ninja del País del Viento que había caído al suelo, negándose a aceptar las palabras de Jiraiya. Su valentía para resistir al País del Fuego provino enteramente de los 3 calles. Si realmente estaban muertos, entonces el País del Viento estaba acabado. Incluso si Jiraiya decía la verdad, Rasa simplemente no podía aceptarla. El ninja del País del Viento tuvo el coraje de oponerse al País del Fuego solo por los 3 calles. Es cierto, Jiraiya no pudo haber matado a los 3 calles. Debe estar mintiendo para desmoralizarnos. Si le creemos, hemos caído en su trampa. Los 3 calles están en la cima del mundo ninja. Juntos, no hay forma de que pierdan contra Jiraiya. Jiraiya sí que sabe presumir. Muchos ninjas del País del Viento intervinieron, no dispuestos a creer lo que acababan de escuchar. Jiraiya simplemente suspiró. Ustedes de verdad no saben cuándo rendirse. ¿Acaso tengo pinta de necesitar mentirles? Dicho esto, lanzó un pergamino de almacenamiento al aire. Al despegarse,
las cabezas cercenadas del Tsuchikage y el Mizukage cayeron al campo de batalla. El cadáver del Raki, en cambio, quedó reducido a cenizas, sin rastro alguno. La visión de las dos cabezas conmocionó a los ninjas del país del viento. Fue como si hubieran vertido aceite hirviendo en un charco de agua fría. Es cierto, los tres Kages están realmente muertos. Jiraiya los mató. El país del viento está condenado. ¿Cómo podríamos siquiera esperar luchar contra un enemigo como este? ¿Por qué lo provocamos en primer lugar? La resistencia ya no tiene sentido. La desesperación consumió a los ninjas del país del viento. Algunos, reacios a afrontar el destino de una nación derrotada, desenvainaron sus kunais y se degollaron, prefiriendo la muerte a la rendición. Se acabó, realmente se acabó. Raza, quien había estado decidido a resistir en el país del fuego hasta el final, perdió toda fuerza. Su mirada se llenó de desesperanza y se desplomó en el suelo. Había querido liderar al país del viento en una última lucha desesperada por la supervivencia, pero con los tres Kages muertos, seguir luchando era solo un suicidio. No había esperanza de victoria. Jiraiya-sama es increíble. Derrotó a tres Kages en tan poco tiempo. Ni siquiera el primer Hokage podría haber alcanzado este nivel de poder a su edad. Esto es increíble. Llevamos luchando todo este tiempo y no hemos logrado matar a ningún Jounin de élite, pero Jiraiya-sama acaba de eliminar a tres Kage e incluso selló al 2 colas y al 5 colas. ¿Cómo lo hizo? Jiraiya-sama. Con él al mando del país del fuego, ¿quién se atrevería a desafiarnos? ¿Quién podría siquiera plantarle cara? Jajaja. Con esta batalla, el país del fuego ahora tiene el poder de unificar a todo el mundo ninja. Luchar junto a una leyenda como Jiraiya-sama es el mayor honor de nuestras vidas. Comparada con la desesperación que se apoderaba de los ninjas del país del viento, las fuerzas del país del fuego estaban extasiadas. Nadie esperaba que Jiraiya fuera tan poderoso. Cuando oyeron que los tres Kages habían liderado personalmente un ejército para invadir el país del fuego, el miedo se apoderó de sus corazones. Creyeron que no habría forma de resistir una fuerza tan abrumadora. Sin embargo, contra todo pronóstico, los Kage a los que tanto temían, e incluso sus bestias con cola, habían sido aniquilados solo por Jiraiya. En ese momento, todos los ninjas del país del fuego vieron a Jiraiya como el nuevo dios del mundo Shinobi. Su veneración por él alcanzó cotas sin precedentes. Los más desconcertados de todos fueron los ninjas del país del agua, el país de la tierra y el país del rayo. Habían seguido a sus Kage en la batalla contra el país del fuego. Antes de partir, sus líderes incluso habían discutido cómo dividirían las tierras conquistadas del fuego y el viento. La victoria parecía asegurada. Creían que, una vez terminada la guerra, sus naciones alcanzarían un poder sin precedentes. Pero ahora, en un abrir y cerrar de ojos, sus Kage estaban muertos. ¿Qué clase de pesadilla fue esta? Flotando sobre el campo de batalla, la voz de Jiraiya sonó una vez más. Si queréis vivir, dejad las armas y levantad las manos. Jiraiya había iniciado esta guerra para unificar el mundo ninja y poner fin a su caos, no para ser un carnicero. Siempre que los ninjas del país del viento se rindieran y permitieran que su chakra fuera sellado, estaba dispuesto a perdonarles la vida. La mayoría de los ninjas restantes solo querían sobrevivir. Uno a uno, arrojaron sus armas y alzaron las manos en señal de rendición. Los ninjas del país del fuego se apresuraron a contener y sellar su chakra. Traidores, mueran. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a rendirse. Algunos ninjas del país del viento, al ver a sus camaradas rendirse, los atacaron de inmediato con yatsus. Aunque sabían que la victoria era imposible, se negaron a rendirse. Preferían morir antes que aceptar la derrota. El caos estalló una vez más. Quienes se habían rendido se vieron obligados a contraatacar a quienes se negaron a ceder. En cuanto a los ninjas de las otras tres naciones, eran ampliamente superados en número, pero se negaron a abandonar su orgullo. Eran la élite de sus aldeas, guerreros que defendían su propio camino ninja. Aunque sus Kage habían desaparecido, no se rendirían. En cambio, lanzaron un desesperado asalto final contra las fuerzas del país del fuego. Jiraiya y Hiruzen Serutoubi habían estado esperando este momento. Al ver que los ninjas de élite se negaban a rendirse, Jiraiya y Hiruzen se movieron. Uno a uno, los ninjas enemigos más fuertes fueron eliminados rápidamente, incapaces de oponer resistencia significativa. Pronto, todos los que aún deseaban luchar estaban muertos. Jiraiya, ahora que se han rendido, ¿qué hacemos con ellos? Hiruzen Serutoubi frunció el ceño. La gran cantidad de prisioneros del país del viento era un problema. Incluso con su chakra sellado, mantener los prisioneros en el país del fuego podía ser peligroso. Si se manejaban mal, podrían provocar disturbios internos. Jiraiya respondió sin dudarlo. Sella su chakra para siempre y luego envíalos de vuelta al país del viento. Asigna Jounin de élite para supervisar los asuntos del daimyo y trata a los prisioneros como civiles. Haz que trabajen la tierra bajo estricta supervisión. Para crear una paz estable y duradera, era necesario controlar el número de ninjas activos. Cuantos menos ninjas con capacidad de combate hubiera, menos probable sería que estallara otra guerra. Chapter 238. Hachihamadore Jiraiya había planeado desde hacía mucho tiempo esta gran guerra que envolvería a todo el mundo Shinobi. Su objetivo era conquistar las grandes naciones, sellar sus yatsus prohibidos y regularlas estrictamente. Pretendía tratar a los Shinobi como ciudadanos comunes, despojándolos de sus poderes. Una vez que las grandes naciones cayeran,
pasaría a las más pequeñas, sellando también a sus shinobi. Todo el ninjutsu y los métodos de entrenamiento de las naciones se recopilarían y centralizarían en el país del fuego. A partir de entonces, solo quienes le juraran lealtad a él y al país del fuego podrían entrenar como shinobi. El resto del mundo quedaría aislado del ninjutsu, lo que garantizaría que nunca más se convirtieran en shinobi. Con un sistema así, el mundo shinobi podría finalmente lograr una paz duradera. La causa fundamental de las guerras interminables era la existencia de shinobi en cada nación. Cada país temía que los demás se volvieran demasiado poderosos y representaran una amenaza para su seguridad. Cada nación buscaba reforzar sus propias fuerzas shinobi, tanto en número como en fuerza. Sin embargo, entrenar a más shinobi requería ingentes cantidades de recursos. Cuando los recursos escaseaban, las naciones no tenían otra opción que invadir otras para conseguir lo que necesitaban. Esto condujo a conflictos, y la guerra era inevitable. Casi todas las guerras de la historia han sido provocadas por disputas por recursos. El plan de Jiraiya era simple: eliminar a los shinobi de otras naciones, controlar el número total de shinobi restantes y someterlos a su control. Con los shinobi gobernando a los civiles y él mismo supervisando a los shinobi, se podría crear un mundo relativamente estable y pacífico. Por supuesto, este plan requería una ejecución estricta. Era necesario recopilar todos los ninjutsu y métodos de entrenamiento, ninguno podía quedar atrás. Además, era necesario controlar la población. La gente común también necesitaba recursos para sobrevivir. Si la población crecía sin control, la escasez de recursos provocaría de nuevo guerra y sufrimiento. Dicho esto, los conflictos entre civiles serían mucho menos catastróficos que los que involucraban a shinobi. Además, si surgía algún disturbio entre la población, las fuerzas shinobi de Jiraiya podrían sofocarlo con rapidez y facilidad. En resumen, la clave para prevenir guerras residía en controlar el número de shinobi. Si su número se mantenía dentro de límites manejables y los recursos eran suficientes, la guerra no estallaría. Una vez que su chakra esté sellado, asegúrate de reunir a los oficiales de alto rango. Quiero aplicarles personalmente el yatsu de sellado, instruyó Jiraiya a Hiruzen Serutoubi. Los shinobi de élite del país del viento necesitaban ser sellados por él mismo. Su fuerza era formidable, y existía la posibilidad de que pudieran liberarse del yatsu de sellado estándar utilizado por el cuerpo de sellado de la Nación del Fuego. Además, estos shinobi de alto rango poseían numerosas técnicas secretas. Si quedaban bajo la custodia de shinobi de rango inferior, podrían manipularlos para que deshicieran sus sellos. Sin embargo, si Jiraiya mismo realizara el sellado, solo él sería capaz de deshacerlo. ¿Deberíamos devolverlos al país del viento inmediatamente después de sellarlos?, preguntó Hiruzen. Todavía no. Una vez sellados, los retendremos en unas instalaciones cerca de la aldea. Solo después de que todos los shinobi de cada nación hayan sido sellados, los enviaremos de vuelta a sus países de origen para que sean monitoreados. Si devolvieran a los shinobi del país del viento demasiado pronto, las naciones restantes sin duda intentarían rescatarlos y unirse contra el país del fuego. Aunque Jiraiya ya había aniquilado a los Kai de todas las naciones, sabía que las otras tres grandes naciones no se rendirían tan fácilmente. Resistirían, renuentes a ser selladas y reducidas a simples civiles. El país del rayo y el país del agua seguían siendo particularmente poderosos. Mientras tanto, el país de la tierra ya se encontraba en el mismo estado deplorable que el país del viento. Sus dos bestias con cola habían sido aniquiladas, el Tsuchikage había muerto y muchos shinobi de élite habían perecido. Jiraiya ya lo había decidido: lanzaría personalmente un asalto al país de la tierra. Solo. Después de todo, en la historia original, el tercer Raki había logrado luchar contra decenas de miles de shinobis de Iwagakure durante 3 días y 3 noches. Dada la fuerza actual de Jiraiya, eliminar a todos los shinobis restantes de Iwagakure él solo no era descabellado. En poco tiempo, los shinobi del país del viento que se negaron a rendirse fueron eliminados. El resto, temiendo la muerte, aguardó su sellado sin resistencia. En ese momento, Jiraiya sintió que una presencia inmensamente poderosa se acercaba. Así que finalmente está aquí. Jiraiya giró su mirada hacia la dirección del aura abrumadora. Uchiha Madore y Black Zetsu habían entrado en su rango de detección. Señor Madore, esto es realmente inesperado. No pensé que eliminaría tanto al 5 colas como al 2 colas tan rápido, y mucho menos que desmantelaría toda la fuerza militar del país del viento, comentó Zetsu Negro con asombro. Los shinobi del país del viento no eran más que unos débiles, una turba desordenada que no merecía mención. Esas dos bestias con cola también estaban entre las más débiles. No me sorprende que cayeran tan fácilmente, respondió Madore con frialdad. Además, el poder de Jiraiya supera al que Hashirama y yo teníamos en nuestra juventud. Madore no se inmutó ante las acciones de Jiraiya. Para él, Jiraiya pertenecía al mismo nivel que él y Hashirama. Tales hazañas eran esperadas. Señor Madore, representa una amenaza para usted. Por primera vez,
Setsu Negro se cuestionó la capacidad de Madore para derrotar a Jiraiya. Aparte de Hashirama, nadie puede derrotarme, afirmó Madore con confianza. Aunque su cuerpo no estaba en su mejor momento, poseía el Rinnegan y había heredado las habilidades regenerativas de Hashirama. Eso era más que suficiente para enfrentarse a Jiraiya. Si bien las batallas prolongadas no eran ideales, confiaba en su capacidad para terminar la pelea rápidamente. Señor Madore, lo mejor sería capturarlo con Genjutsu y ponerlo bajo nuestro control. Si logramos que se una a nosotros, nuestros planes avanzarán mucho más rápido. Eso ya no es necesario. Ya mató a todos los Kage. Una vez que lo mate y extraiga las 5 bestias con cola restantes, podremos recoger el resto nosotros mismos. La emoción de Madore crecía. Su mundo ideal, el que había soñado durante tanto tiempo, ahora estaba a su alcance. Del mismo modo, Setsu Negro estaba extasiado. El regreso de su madre estaba más cerca que nunca. Chapter 239, Twisted ID. El señor Madore, parece que ya nos tiene en la mira. ¡Qué increíble capacidad sensorial! Setsu Negro se asombró al ver a Jiraiya mirar en su dirección. A pesar de estar tan lejos del campo de batalla, Jiraiya ya los había detectado. Ese aterrador alcance sensorial era suficiente para inquietar a cualquiera. ¿Y que si lo hizo? No es que planeáramos esconderlo ni emboscarlo, dijo Uchiha Madore con indiferencia. No tenía intención de atacar a Jiraiya por sorpresa. Que lo notaran o no le importaba. ¿Es ese realmente Uchiha Madore? Jiraiya entrecerró los ojos al ver a la figura encapuchada que blandía una guadaña. En cuanto lo vio, lo reconoció al instante. ¿Qué dice? Los ojos de Sarutobi Hiruzen se abrieron en estado de shock y su voz se elevó inconscientemente. Madore está vivo, y viene por mí, dijo Jiraiya con expresión grave. Es imposible. Madore murió en el Valle del Fin. ¿Cómo es posible que siga vivo? Hiruzen estaba visiblemente conmocionado mientras seguía la mirada de Jiraiya. La legendaria batalla entre Madore y Hashirama Senju había conmocionado a todo el mundo Shinobi. Se creía que Madore había perecido allí, y poco después, Hashirama sucumbió a sus propias heridas. Ahora, Jiraiya afirmaba que Madore había sobrevivido y se preparaba para atacarlos. ¿Cómo podría Hiruzen no quedar atónito? Sin embargo, Jiraiya no perdió tiempo en explicarlo. En un instante, activó la técnica de desplazamiento corporal y desapareció, reapareciendo justo frente a Madore. ¿Quién lo hubiera pensado? El legendario Uchiha Madore no murió en el Valle del Fin. Jiraiya sonrió mientras estudiaba al hombre que tenía delante, vestido de negro y sosteniendo una guadaña. Madore se sorprendió momentáneamente de que Jiraiya lo reconociera tan rápido. ¿Sabes mi nombre y aún así te atreves a acercarte? Admiro tu valentía, dijo Madore con una leve sonrisa. La expresión de Jiraiya se volvió seria. Tu plan Ojo de la Luna es un error. Lo que leíste en la tablilla fue alterado. Quien lo alteró está a tu lado, Setsu Negro. Él no encarna tu voluntad. Nunca tuvo la intención de ayudarte a crear tu mundo ideal. Su verdadero objetivo es liberar a su madre, Tsutsuki Kagaye. Madore creía firmemente que Setsu Negro era su propia creación, nacido de su voluntad. Jiraiya sabía que convencerlo de lo contrario no sería fácil, pero tenía que intentarlo. En cierto modo, Madore fue una figura trágica. Se dedicó a crear un mundo Shinobi pacífico, solo para ser manipulado y convertirse en un simple peón en el juego de Setsu Negro. Setsu Negro se puso rígido. Las palabras de Jiraiya tocaron a fibra sensible. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo es posible que sepa algo tan bien escondido? Los pensamientos azotaban la mente de Setsu Negro. Aunque conmocionado, se obligó a mantener la calma. Cualquier señal de angustia podía delatarlo, y Madore no era un tonto. Al contrario, era excepcionalmente inteligente. La única razón por la que Setsu Negro pudo engañarlo fue que alteró cuidadosamente el mensaje de la tablilla durante el momento más oscuro de Madore, cuando más ansiaba creer en un camino hacia la paz. Sin ese momento de debilidad, manipularlo habría sido imposible. Madore también estaba desconcertado. Solo él y Setsu Negro conocían el plan Ojo de la Luna. No se lo había contado a nadie más. Entonces, ¿cómo lo sabía Jiraiya? Sin embargo, aunque el conocimiento de Jiraiya sobre su plan era alarmante, la segunda mitad de su declaración fue incomprensible para Madore. ¿De verdad crees que todo lo escrito en esa tabla de piedra es la verdad absoluta? ¿No crees que podría haber sido alterado? Jiraiya siguió adelante. Ya he ideado un plan para lograr la paz en el mundo Shinobi. Abandona el plan Ojo de la Luna y colabora conmigo para hacerlo realidad. Jiraiya expuso su propuesta. Madore negó con la cabeza. No sé cómo supiste de mi plan, pero lo llevaré a cabo. Tu plan, aunque no carece del todo de mérito, no logra eliminar la verdadera causa del sufrimiento de este mundo. Solo colocando a cada uno en su propio mundo ideal se puede alcanzar la verdadera paz. Jiraiya suspiró. Ahora veía que los ideales de Madore se habían vuelto demasiado extremos, su mente estaba completamente distorsionada por su visión de un mundo perfecto. Madore buscaba crear un mundo Shinobi donde todos estuvieran contentos, pero la única forma en que lo veía posible era a través de la ilusión de un sueño eterno, porque, para él, la naturaleza humana era inherentemente codiciosa, insatisfecha. Jiraiya había trabajado incansablemente para forjar un mundo Shinobi mejor, y aunque su plan podía reducir la guerra y el sufrimiento, no podía hacer felices a todos. La gente seguiría sufriendo pérdidas.
seguiría envejeciendo y muriendo, seguiría deseando más. Y mientras esos deseos existieran, el dolor nunca desaparecería por completo. Pero en el Tsukuyomi infinito, todos esos deseos se verían satisfechos. Un mundo perfecto sin dolor. Una utopía ilusoria. ¿De verdad crees que un mundo así tiene algún sentido?, preguntó Jiraiya. Lo haré, respondió Madore sin dudarlo. A un lado, Zetsu Negro exhaló silenciosamente. Por un momento, temió que Madore flaqueara. Si Madore abandonaba el plan ahora, sus esfuerzos por revivir a Kagaye se verían frustrados. Me preocupaba en vano, pensó Zetsu Negro. Madore es demasiado arrogante. Una vez que se le mete algo en la cabeza, no cambia de rumbo tan fácilmente. La convicción de Madore era absoluta. Incluso si Jiraiya decía la verdad, admitirlo significaría aceptar que toda su vida había sido en vano, que todo lo que había hecho carecía de sentido. Ni siquiera Asirama, su mejor amigo y mayor rival, había logrado convencerlo. No había motivos para creer que Jiraiya pudiera triunfar donde Asirama había fracasado. Jiraiya suspiró una vez más. Ya que te niegas a dar marcha atrás, tendremos que resolver esto por la fuerza. Jiraiya nunca esperó ganar esta batalla con palabras. Después de todo, él no era Naruto, el príncipe del Talk no Jutsu. Chapter 240 Battle Games Tachiha Madore, sabes quién soy, y aún así te atreves a hablarme así. ¡Qué valentía! Solo espero que no me decepciones en la batalla que se avecina. Uchiha Madore extendió la mano y se arrancó la capa negra, su espíritu de batalla aumentó. Desde su lucha contra Senju Hashirama en el Valle del Fin, no había entrado en combate. Madore era un guerrero nato, y tras un largo periodo de inactividad, ansiaba una pelea emocionante. La fuerza de Jiraiya era formidable, lo suficiente como para hacerle hervir la sangre de emoción. Ansiaba la batalla que se avecinaba. Tú y Senju Hashirama sois considerados shinoubis legendarios. Espero que vuestra fuerza esté a la altura. De lo contrario, me decepcionaré. Jiraiya se rió de buena gana. Ahora bien, prepárate para bailar. Madore sonrió antes de inhalar profundamente. Liberación de fuego, gran aniquilación de fuego. Una gigantesca ola de llama surgió de la boca de Madore, extendiéndose como un infierno. El calor abrasador rugió hacia Jiraiya con una fuerza inmensa. Aunque la gran aniquilación del fuego estaba clasificada como un Yatsu de rango B, en las manos de Madore, poseía un poder aterrador. Liberación de agua, muro de formación de agua. Jiraiya escupió un torrente de agua, formando una sólida barrera que neutralizó sin esfuerzo las llamas que se acercaban. Una espesa niebla se elevó y se extendió en todas direcciones. Es el de verdad, Madore, pero se suponía que estaba muerto. ¿Cómo es posible? Al observar cómo se desarrollaba la batalla, el rostro de Sarutoubi Hiruzen empalideció y sus ojos se llenaron de miedo. El solo nombre de Madore transmitía una sofocante sensación de opresión. Durante la época en que él y Hashirama vagaban por el campo de batalla, ambos se alzaron como una fuerza abrumadora, reprimiendo a toda una generación de shinobi. Eran existencias muy superiores al nivel de los Kage. Solo Hashirama había logrado derrotar a Madore. El miedo de Hiruzen provenía de dos cosas: primero, el terror absoluto del poder de Madore, y segundo, el hecho de que el propio Hashirama había declarado muerto a Madore. Sin embargo, allí estaba, sano y salvo, y atacando a Jiraiya. La batalla en el Valle del Fin se libró porque Madore quería destruir Konohagakure, obligando a Hashirama a matar a su amigo más cercano. Pero ahora, sin Hashirama, si Madore todavía tenía la intención de destruir la aldea, ¿cómo podrían detenerlo? Aunque Jiraiya era indudablemente fuerte, Hiruzen no creía poder enfrentarse a Madore. La diferencia de poder entre ellos era simplemente enorme. Incluso entre los Kai, pocos podían resistir la presencia de Madore. Una simple mirada suya había bastado para controlar al poderoso Nueve Colas. Jiraiya, a pesar de ser capaz de derrotar a la mayoría de los oponentes de nivel Kai con facilidad, había ganado prominencia demasiado recientemente. ¿Cómo puede ser esto? Ese hombre debería estar muerto. Señor Hokage, ¿qué está pasando? Varios shinobi de la Nación del Fuego también vieron a Madore, con los ojos abiertos con incredulidad. Aunque traicionó a la aldea y trató de destruirla, su imagen aún permaneció entre las figuras históricas de Konoha. Se suponía que había perecido a manos del primer Hokage. Entonces, ¿por qué está aquí, vivo? Los shinobi cayeron en un silencio aturdido, sus expresiones cambiaban entre la sorpresa y el miedo. Madore, ¿está vivo? Jefe del clan, esta es nuestra oportunidad. La oportunidad del clan Uchiha ha llegado. Entre los más conmocionados se encontraba el clan Uchiha. La facción radical dentro del clan, lejos de tener miedo, estaba visiblemente emocionada. Durante años, los Uchiha se habían dividido en dos grupos: los radicales, que buscaban tomar el control de la aldea y obtener poder absoluto, y los moderados, que deseaban integrarse pacíficamente en Konoha. Fue debido a esta división que el segundo Hokage, y más tarde Hiruzen y Danzou, habían suprimido deliberadamente a los Uchiha. Aunque los moderados siguieron siendo mayoría, los radicales nunca desaparecieron realmente. La fuerza de Jiraiya les había impedido durante mucho tiempo realizar cualquier movimiento, pero ahora que Madore había aparecido, su esperanza se reavivó. Silencio. Madore ya no tiene nada que ver con el clan Uchiha. La voz de Uchiha Fugaku era firme. Como moderado acérrimo, Fugaku no tenía ningún deseo de rebelión o de luchas de poder. En la línea de tiempo original, a pesar de poseer el Mangekyou Sharingan y suficiente poder para matar a Uchiha Itachi, había elegido priorizar la aldea sobre las ambiciones del clan.
Estrictamente hablando, Madore ya había cortado lazos con el clan Uchiha cuando se volvió contra Konoha. Tras el establecimiento de la aldea, la mayoría de los Uchiha se cansaron de la guerra y no comprendían la obsesión de Madore por el poder. Para él, siempre había protegido al clan, pero para ellos, sus acciones solo habían provocado mayor división y sufrimiento. Incomprendido tanto por su propia gente como por la aldea, Madore había abandonado Konoha, solo para regresar más tarde, trayendo a los 9 colas para destruirla. Nunca tuvo intención de perdonar a la Uchiha tampoco. Mantengan la boca cerrada o me ocuparé personalmente de ustedes, advirtió Fugaku. Su mirada era aguda mientras se dirigía a los radicales. Madore fue declarado muerto en el Valle del Fin. Ni siquiera sabemos si esta persona es realmente él. Si Jiraiya escuchara tus imprudentes palabras, ¿tienes idea del desastre que traerías a nuestro clan? La voz de Fugaku estaba llena de furia apenas contenida. Él ya había tomado una decisión. Una vez que esta prueba terminara, tomaría medidas para eliminar a los radicales antes de que pudieran traer la ruina a los Uchiha. Modo sabio. Después de un breve intercambio, Jiraiya juntó las manos y activó el modo sabio en un instante. Los ojos de Madore brillaron con interés. Me estás poniendo furioso. Entrando al instante en modo sabio. Aparte de Asirama, eres el único al que he visto hacerlo. Mereces toda mi fuerza. Con un salto, Madore lanzó su guadaña hacia Jiraiya. Sonido metálico. Sonido metálico. Una ráfaga de choques metálicos resonó cuando Jiraiya enfrentó los ataques de Madore, blandiendo la espada de llama relámpago. Ambos chocaron decenas de veces en cuestión de segundos, sin que ninguno lograra la ventaja. Madore se retiró de repente, flexionando los dedos. Impresionante. Tu fuerza bruta es notable. Su mano, que aún sostenía la guadaña, hormigueaba y estaba entumecida. Hacemos una pequeñísima pausa en esta emocionante historia. Si estás tan enganchado como nosotros, y no puedes esperar a saber qué sucede después, recuerda que en nuestro Patreon tienes acceso a capítulos adelantados y a mucho más contenido exclusivo. ¡No te quedes con la intriga! Ahora sí, sigamos con el capítulo. Chapter 241 de Gapis to Wade. Si es una batalla de Taijutsu, no perderé contra nadie, ni siquiera contra ti, el legendario Uchiha Madore. Con un destello, Jiraiya desapareció, su espada de llama relámpago crepitando con electricidad cegadora. Con un movimiento rápido, se abalanzó hacia adelante, clavando su espada directamente en el pecho de Madore. La velocidad de su movimiento deformó el aire alrededor de la punta de la espada. Incluso con la claridad del Rinnegan, Madore solo percibía imágenes residuales. Velocidad increíble. Un extraño momento de tensión atravesó el corazón de Madore. El ataque de Jiraiya era tan rápido que predecir su trayectoria era casi imposible. No había forma de bloquearlo a tiempo. En ese instante, el ojo de Madore giró violentamente, liberando una inmensa oulide de chakra. La forma espectral de Susanoo se materializó por completo. Solo Madore podía invocar un Susanoo de cuerpo completo con tanta rapidez. Para comprender la magnitud de esta hazaña, Susanoo tuvo múltiples etapas. La forma inicial manifestaba estructuras parecidas a costillas y un brazo, ofreciendo una defensa limitada con huecos notables. La primera etapa envolvió completamente al usuario en una armadura de chakra esquelético, aumentando la defensa pero aún dejando vulnerabilidades en los pies. La segunda etapa agregó músculos y venas sobre la estructura esquelética, formando una armadura revestida de chakra y despertando armas y yatsus únicos. La tercera etapa incorporaba una armadura pesada, lo que aumentaba drásticamente la defensa y otorgaba un mayor arsenal. Sin embargo, el esfuerzo de mantenerla la hacía inestable para la mayoría de los usuarios del Mangekyou Sharingan. La cuarta etapa se acercó a la forma de cuerpo completo, capaz de fusionarse con una bestia con cola para lograr la máxima defensa y poder. Finalmente, el Susanoo de cuerpo completo, la cima, que ejercía fuerza divina. Solo quienes dominaban al máximo su Mangekyou Sharingan y poseían vastas reservas de chakra podían alcanzarlo. Un Susanoo así era colosal, su poder era suficiente para partir montañas con un solo golpe, y otorgaba al usuario el vuelo junto con sus técnicas características. También hubo variaciones raras, como la forma mejorada del modo sabio y la fusión del Susanoo de cuerpo completo con el chakra de todas las bestias de 9 colas. El Susanoo de Madore se solidificó justo cuando el ataque de Jiraiya aterrizó. Una oulide de relámpagos explotó en el pecho del Susanoo, abriendo un corte superficial en la armadura de chakra. Sin embargo, la propagación de la electricidad no infligió más daño más allá del punto de impacto. Como era de esperar de un Susanoo de cuerpo completo, su defensa es verdaderamente absurda. Al darse cuenta de que su golpe era ineficaz, Jiraiya se retiró inmediatamente. Un momento después, la enorme espada de Susanoo se dirigió hacia él. Jiraiya apenas logró esquivarlo a tiempo. La espada se estrelló contra la tierra, enviando ondas de choque que la partieron en dos, dejando una enorme fisura a su paso. Realmente es él. El primer Hokage no logró matarlo. Las manos de Hiruzen Sarutoubi temblaron al presenciar la monstruosa forma de Susanoo. Si Uchiha Madore atacara a Konoha y Jiraiya cayera aquí, ¿cómo podrían detenerlo? Todos, retírense de inmediato. Regresen a la aldea. Hiruzen gritó la orden, sin intentar ayudar a Jiraiya. Una batalla de esta magnitud estaba fuera de su alcance, solo una onda expansiva dispersa podría aniquilarlos. Jiraiya aterrizó,
con su chakra aumentando. La deidad guardiana tomó forma junto a él, igualando la altura del Susanoo de Madore. Manifestar algo así sin Sharingan, impresionante. Madore realmente ofreció elogios. Yasaka Magatama. El Susanoo de Madore desató una lluvia de orbs de chakra giratorios, cada uno brillando como un cañón láser mientras se precipitaban hacia Jiraiya. Con un movimiento fluido, la deidad guardiana desplegó su escudo similar a un dousel, mientras el chakra pulsaba a lo largo de su estructura. ¡Bum! ¡Bum! Las explosiones atravesaron el campo de batalla cuando el Yasaka Magatama detonó, enviando ondas de choque que se extendieron hacia afuera. Por primera vez, la deidad guardiana se vio obligada a dar un paso atrás. Incluso cuando se enfrentó al lanzamiento de polvo de Onoki, nunca había sido rechazado de esta manera. En respuesta, el látigo dorado de la deidad guardiana azotó a Susanoo, chocando contra su espada colosal. El impacto provocó ondas de choque que desgarraron el paisaje, desprendiendo tierra y escombros por doquier. Incluso las lejanas fuerzas de Konoha se vieron obligadas a prepararse, erigiendo yatsus defensivos para soportar las réplicas. Clon de madera. Las manos de Madore formaron sellos y en un instante, numerosos clones emergieron de su cuerpo. Clones de madera, a diferencia de los clones de sombra ordinarios, estas construcciones poseían una inmensa durabilidad, altas reservas de chakra y una extraordinaria longevidad. Pero eso no fue todo. En el momento en que aparecieron, cada clon conjuró su propio Susanoo. Aunque solo en la primera etapa, la visión seguía siendo aterradora. ¿Liberación madera? ¿Cómo es que Uchiha Madore posee la liberación madera? El shinobi que observaba se quedó sin aliento en estado de shock. Desde la muerte de Ashirama Senju, nadie en Konoha había podido usar el elemento madera. Ni siquiera el clan Senju había heredado la habilidad. Hiruzen y los demás habían experimentado en secreto con las células de Ashirama con la esperanza de replicar el poder, pero todos los intentos habían fallado. Sin embargo, ahora Madore manejaba liberación de madera sin esfuerzo, y lo peor es que cada uno de sus clones tenía a Susanoo. Esto es una locura. El Uchiha que observaba la batalla sintió una abrumadora sensación de desesperación. Ningún Uchiha vivo hoy en día podría invocar a Susanoo. Sin embargo, allí estaba Madore, cubriendo casualmente incluso a sus clones con él. La brecha era simplemente insondable. Chapter 242, Ineffective Genjutsu. Al ver numerosos clones de elemento madera vestidos con Susanoo, Jiraiya permaneció imperturbable y sin mostrar ningún rastro de pánico. Detrás de él, 5 naturalezas de chakra diferentes surgieron y se entrelazaron, condensándose en 5 guerreros divinos en un instante: titán de llama, titán de trueno, titán de tierra, titán de agua y titán de viento. Jiraiya dominaba la habilidad de invocar guerreros divinos con 5 atributos de chakra diferentes. Cada uno emanaba un poder abrumador, solo superado por su deidad guardiana principal. Tras absorber el poder de las bestias con cola, Jiraiya pudo manifestar a estos guerreros elementales, cada uno con una fuerza inmensa y la capacidad de manejar poderosos ninjetsus. Sus técnicas alcanzaron la cima de sus respectivos elementos. Las técnicas de liberación de fuego del titán de la llama ya habían alcanzado su límite máximo. Infundidos con chakra sabio, estos guerreros no eran simples creaciones, eran la encarnación del poder divino. Entre ellos, el titán del viento portaba las marcas de Sukaku, lo que le permitía usar el elemento magnético. Mientras tanto, el titán de la llama estaba imbuido del poder de Matatabi y Son Goku, mientras que el dios del agua portaba la fuerza de Isobu. Entre los 5, el titán de llamas era sin duda el más fuerte, infundido con el poder de 2 bestias de cola. La aparición de estos guerreros divinos hizo que los ojos de Uchiha Madore se entrecerraran bruscamente. ¡Qué inmensa presencia de chakra! Reconozco tu fuerza, declaró Madore con entusiasmo. Encontrarse con un oponente digno además de Ashirama lo llenó de júbilo. Cada guerrero divino irradiaba chakra denso. Veamos si tu fuerza realmente me hace merecedor de mi reconocimiento, respondió Jiraiya con calma. No era arrogancia, simplemente desconocía cuánto poder podía aún liberar el cuerpo deteriorado de Madore. La edad disminuye enormemente la fuerza de un shinobi, especialmente de uno tan desgastado por la batalla como Madore. Jajaja. Eres el primero en ser tan atrevido en mi presencia. Madore rió, levantando las manos. Sus clones del elemento madera saltaron hacia adelante, cargando contra Jiraiya. Con un simple pensamiento, Jiraiya ordenó al titán de las llamas que lanzara su enorme calabaza hacia el cielo. Al ascender, la calabaza estalló en llamas cegadoras, arrojando lava fundida que formó enormes bolas de fuego que cayeron sobre los clones del elemento madera que avanzaban. Una explosión atronadora resonó al impactar las bolas de fuego, lanzando a los clones por los aires. Las grietas se extendieron por su armadura Susanoo. A medida que la lava fundida seguía fluyendo, la cantidad y el tamaño de las bolas de fuego aumentaron exponencialmente, hasta engullir finalmente a todos los clones. Este poder es como el de un dios. Con tal poder, podría destruir una nación entera él solo. Incluso contra Uchiha Madore, Jiraiya-sama sigue dominando. Es increíble, vivir en la misma época que un shinobi tan divino y presenciar su ascenso. ¡Qué honor!
Susanoo, supuestamente la defensa definitiva, no parece tan invencible como dicen las leyendas. ¿Quién hubiera pensado que podría ser destruida tan fácilmente? ¿Fácil? Es porque es Jiraiya-sama. Si fueras tú, Susanoo te aplastaría en un instante. A pesar de las órdenes de Sarutobi Hiruzen de retirarse, muchos Shinobi de élite se quedaron para presenciar esta batalla legendaria. La visión de los clones de Madore, cada uno empuñando un Susanoo, ya había dejado atónitos a los espectadores. Pero cuando esos mismos clones fueron aniquilados por el único ataque de Jiraiya, su asombro alcanzó nuevas cotas. La fuerza de Jiraiya estaba más allá de la comprensión. Los clones de liberación de madera fueron arrojados lejos, su Susanoo destrozado sin posibilidad de reparación. No es que Susanoo fuera débil, el ataque de Jiraiya fue simplemente demasiado poderoso. Además, los Susanoo manifestados por estos clones del elemento madera estaban apenas en su segunda forma, aún con deficiencias en sus defensas. Simplemente no eran lo suficientemente resistentes para resistir el ataque de Jiraiya. Después de todo, en la línea de tiempo original, incluso Noki había sido capaz de eliminar 25 clones de elemento madera con un solo movimiento. ¡Qué poder tan aterrador! Si ese ataque me golpeara directamente, quedaría reducido a nada más que cenizas, murmuró Setsu Negro con miedo, observando el devastador despliegue del titán de llamas. A pesar de presenciar cómo sus clones eran aniquilados, Madore permaneció inquietantemente tranquilo. De repente, sus ojos giraron violentamente, desatando una abrumadora ola de poder ocular dirigida a Jiraiya. En ese instante, Jiraiya sintió que su alma era arrancada y que su conciencia se desvanecía. En el nivel de Madore, el genjutsu era casi imposible de anticipar o evadir. Mientras Jiraiya luchaba contra la ilusión, el Susanoo completamente manifestado de Madore balanceó su enorme espada hacia él. Sin embargo, en el momento siguiente, una luz divina surgió a través de los ojos de Jiraiya, liberándose instantáneamente del agarre del genjutsu. Su ojo perspicaz le otorgó resistencia a las ilusiones, una habilidad mejorada gracias a una reciente recompensa del sistema. Ahora, había evolucionado hasta convertirse en el ojo divino, capaz de penetrar todas las ilusiones y manipular el espacio mismo. Su ojo podía atravesar dimensiones, distorsionar la realidad e incluso ejercer influencia sobre el tiempo mismo. Era similar al Mangekyou Sharingan de Uchiha Obito, pero muy superior. A diferencia del ojo de Obito, el ojo de Jiraiya podría incluso manipular el flujo del tiempo. Cuando recuperó la claridad, Jiraiya vio las espadas gemelas de Susanoo descendiendo sobre él. Con un pensamiento, el titán del trueno a su lado blandió un guandao crepitante, interceptando el ataque en un deslumbrante choque de rayos y chakra. La expresión de Madore se oscureció. Te liberaste tan rápido, parece que mi genjutsu no te afecta. Chapter 243 Chibaku Tensa originalmente pensó que podía contener a Jiraiya por unos pocos segundos, lo suficiente para crear una apertura para un ataque. Para su sorpresa, Jiraiya se liberó del efecto en menos de un segundo, recuperándose casi instantáneamente. El titán del trueno bloqueó el ataque del Susanoo de cuerpo completo, pero retrocedió varios pasos. El chakra de sus brazos se tambaleó ligeramente por el impacto. El poder destructivo de un Susanoo de cuerpo completo era inmenso. Podía partir montañas y destrozar meteoritos con facilidad. Si los 5 titanes elementales se enfrentaban a el 1 contra 1, no tendrían ninguna posibilidad. No tardarían en ser completamente aniquilados. A diferencia del titán guardián, los titanes elementales se formaron a partir de una sola naturaleza de chakra, mientras que el titán guardián se forjó a partir de las 5 naturalezas de chakra combinadas con Senjutsu. En términos de capacidad general, el titán guardián era incluso superior a un Susanoo de cuerpo completo. Mientras tanto, el clon de madera que había sido arrojado anteriormente se puso de pie nuevamente y se abalanzó sobre Jiraiya una vez más. Tiseach, como un enjambre de moscas. Con un solo movimiento, Jiraiya ordenó al titán de la llama y al titán del trueno que atacaran. Uno escupió llamas rugientes, el otro desató relámpagos crepitantes. Al unirse, ambas fuerzas formaron una poderosa llama relámpago que envolvió a todos los clones de madera, reduciéndolos a cenizas. Liberación de madera, técnica del dragón de madera. Madore, imperturbable ante su ataque fallido, formó rápidamente sellos manuales. Un colosal dragón de madera emergió, enroscándose en el aire mientras se lanzaba hacia el titán guardián. El yatsu característico del señor Hashirama. ¿Por qué puede usarlo Madore? Es imposible. Nadie ha oído hablar nunca de que Madore posea el elemento madera. ¿Cómo puede usarlo ahora? Los shinobi que observaban se quedaron sin aliento con incredulidad cuando el dragón de madera se dirigió en espiral hacia el titán guardián. Jiraiya apretó el puño derecho. El titán guardián imitó su movimiento y asestó un potente puñetazo que impactó la cabeza del dragón, causando grietas en su superficie. Sin embargo, el dragón azotó su cola, enganchándose en la pierna del titán guardián y apretándolo con más fuerza. Ejerció una fuerza tremenda, intentando derribar a su enorme oponente. Al mismo tiempo, el dragón de madera comenzó a absorber el chakra del titán guardián.
pero el titán del viento ya lo había previsto. Una densa masa de arena de hierro se había preparado y ahora se lanzaba hacia el dragón de madera. Liberación de fuego, llama majestuosa destructora. Madore contraatacó rápidamente, exhalando una enorme bola de fuego que se estrelló contra la arena de hierro, derritiéndola en metal líquido. Liberación de fuego, técnica de la canción de liberación de la llama del dragón. Continuó con 4 dragones ardientes, atacando al titán guardián desde múltiples direcciones. El titán de agua, aún aferrado a su preciado orbe, lo lanzó al cielo. Una tremenda ulide de agua brotó del cielo, formando un diluvio torrencial que extinguió a los dragones de fuego que se acercaban. Al mismo tiempo, el titán de tierra blandió su enorme martillo, estrellándolo contra la cabeza del dragón de madera. El impacto destrozó el cráneo del dragón, haciéndolo añicos. Lanzamiento de madera, nacimiento de un mundo de árboles. Madore juntó las manos y el suelo empezó a temblar violentamente. Árboles brotaron de la tierra, creciendo a un ritmo alarmante hasta formar un enorme bosque. El titán guardián de Jiraiya y los 5 titanes elementales quedaron rápidamente atrapados entre el espeso follaje. Enredaderas y ramas se retorcían y se lanzaban hacia ellos, intentando frenar sus movimientos. Los arcillos eran más duros que kunaisis shakens, mientras que las hojas eran afiladas como cuchillas. En cuestión de instantes, el titán guardián y los 5 titanes elementales quedaron completamente enredados. Peor aún, su chakra comenzó a agotarse, la propiedad oculta de muchas técnicas de liberación de madera. Rueda divina de los 5 elementos, manifiéstate. Jiraiya juntó las manos y los 5 titanes elementales titilaron y se disolvieron en chakra puro. Su esencia combinada se condensó en una radiante rueda de luz de 5 colores, girando rápidamente mientras cortaba las enredaderas. La rueda se posó entonces detrás del titán guardián, fusionando su poder con el suyo. En ese momento, el titán guardián dejó de ser una simple construcción y radiaba majestuosidad divina. El halo tras su cabeza giró, bañando su figura con un brillo dorado. Liberación de fuego, llamas de aniquilación. Jiraiya formó sellos, y el titán guardián desató un infierno abrumador desde su boca. Simultáneamente, la rueda divina tras su cabeza resplandeció con un rojo intenso, intensificando las llamas. Aunque los árboles eran extraordinariamente resistentes, no resistieron un calor tan abrasador. En segundos, todo el bosque quedó envuelto en una furiosa tormenta de fuego, reducido a cenizas. Lanzamiento de madera, mundo del árbol de flores. Madore no había terminado. Una vez más, el suelo se agrietó y enormes árboles florecientes brotaron desde abajo. Enormes flores florecieron, liberando nubes de fragante polen al aire. No se trataba de un polen cualquiera, era una potente neurotoxina que podía debilitar a cualquiera que lo inhalara, dejándolo indefenso. Pero Jiraiya no se inmutó. El veneno no funcionará conmigo. Gracias a su dominio del sello universal de veneno, mejorado aún más por el sistema, Jiraiya era inmune a todas las toxinas. La rueda divina del titán guardián giró una vez más, esta vez adoptando su aspecto eólico. Una ráfaga feroz rugió al exhalar el titán guardián, lanzando afiladas cuchillas de viento hacia adelante. Las violentas ráfagas arrasaron el campo de batalla, destrozando los árboles en flor antes de que pudieran surtir pleno efecto. Madore y su Susanoo se movieron al unísono, formando sellos manuales. El cielo se oscureció amenazadoramente. 2 meteoritos enormes, cada uno de más de 100 metros de diámetro, cayeron desde arriba y su gran tamaño opacó el cielo. Espada del juicio. Jiraiya había estado anticipando este movimiento. Formando sellos junto al titán guardián, observó como una espada colosal, de más de 100 metros de longitud, se materializaba en la mano del titán. 5 chakras elementales se arremolinaban en su filo. Con un solo golpe hacia abajo, la espada lanzó un corte devastador hacia el cielo. Un arco cegador de energía atravesó los cielos. Se produjo una explosión ensordecedora y ambos meteoritos quedaron instantáneamente reducidos a escombros, y sus fragmentos se dispersaron por el campo de batalla. Esto va más allá de todo lo que he visto jamás. Esto no es solo una batalla entre shinobi, es un enfrentamiento entre dioses. Presentar semejante espectáculo, puedo morir sin remordimientos. Los ninjas espectadores estallaron de asombro y euforia. Incluso desde la distancia, la magnitud de la batalla les provocó escalofríos. Madore entrecerró los ojos al ver a Jiraiya aniquilar sin esfuerzo su asalto celestial. Una extraña expresión de asombro cruzó su rostro. El poder de Jiraiya superó con creces sus expectativas. Chibaku tensa, Madore rugió, gastando una gran cantidad de chakra al conjurar múltiples esferas negras. Con un movimiento de muñeca, las esferas se dispersaron, colocándose alrededor de Jiraiya y el titán guardián. Las esferas se activaron al instante, ejerciendo una fuerza gravitacional que desgarró la tierra. Enormes trozos de roca y escombros fueron atraídos hacia arriba, formando rápidamente una serie de enormes satélites diseñados para sepultar a Jiraiya y su construcción. El impacto de los 5 elementos. Jiraiya formó sellos con rapidez. La rueda divina tras el titán guardián giró a una velocidad increíble. De su pecho brotó una luz intensa y cegadora,
anunciando el desatado de una fuerza trascendental. Chapter 244, de final. Y cuando la luz en el corazón del titán guardián alcanzó su máxima intensidad, un rayo deslumbrante surgió, impactando instantáneamente todos los orbs del Chibakutensa. Se vaporizaron al impactar, reducidos a la nada. El rayo no se detuvo allí, sino que se dirigió directamente hacia Achi Hamadore. El chakra del rayo era incomparablemente puro, comprimido al extremo. Este fue un ataque desatado por Jiraiya, que concentró todo el poder de las bestias con cola en su interior, combinado con su propia fuerza. Antes de que Madore pudiera reaccionar, el rayo se estrelló contra su Susanoo. Auge. Una explosión atronadora resonó por el campo de batalla al lanzar a Susanoo por los aires. El punto de impacto se hundió profundamente, y desde allí, una intrincada red de grietas se extendió rápidamente por toda su forma. El Susanoo, completamente manifestado, casi fue destrozado por un solo golpe de Jiraiya. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes poseer un poder tan abrumador? Los ojos de Madore estaban llenos de incredulidad. Ya te lo dije, tu era terminó. Este mundo ya no te pertenece. Madore, hasta ahora, eres el único Shinobi digno de hacerme darlo todo. Reconozco tu fuerza. Las palabras de Jiraiya eran tranquilas pero firmes. Mientras hablaba, el titán guardián levitaba aún más alto, y el halo divino tras su cabeza giraba rápidamente. Con un simple movimiento ascendente de su mano derecha, un enorme Rasengan se materializó y se precipitó hacia Madore. El Susanoo de Madore cruzó sus espadas gemelas en un intento desesperado por contraatacar, pero en el instante en que el Rasengan hizo contacto, detonó violentamente, rompiendo las espadas en pedazos. Limbo, cárcel fronteriza. Una intensa opresión llenó el aire, incluso más fuerte que la que había sentido al luchar contra Senju Hashirama. Madore activó una de sus habilidades del Rinnegan. De sus ojos emergieron 4 sombras invisibles, seres que solo un portador del Rinnegan podía percibir. Estas sombras, con la misma fuerza que Madore, se precipitaron hacia Jiraiya. La naturaleza única de estas sombras las hacía casi invencibles, podían alternar entre estados físicos e intangibles y eran imperceptibles para cualquiera sin el Rinnegan. El único inconveniente era que debían regresar periódicamente a su hechicero, y cualquier daño que sufrieran en estado tangible se reflejaba en Madore. Para la mayoría de los oponentes, estas sombras representaban una amenaza insuperable. Sin embargo, Jiraiya era diferente. Poseía el ojo de la perspicacia otorgado por el sistema, una habilidad que superaba al Rinnegan. Aunque aún no había desbloqueado por completo su potencial, el simple hecho de tener el ojo de la visión le permitió percibir los clones del limbo. En el instante en que aparecieron las 4 sombras, el ojo derecho de Jiraiya giró bruscamente al fijarse en ellas. Al instante, el espacio circundante se distorsionó, generando una inmensa fuerza gravitacional que inmovilizó a los clones. En el centro de la distorsión, cadenas formadas por energía espacial condensada se dispararon, envolviendo firmemente las sombras. Sin darles oportunidad de escapar, las cadenas las arrastraron al vacío, borrando por completo su presencia de este mundo. En ese mismo instante, la conexión de Madore con sus clones del limbo se cortó. Ya no podía sentirlos. Esto es imposible. ¿No tienes el Rinnegan, como puedes verlos? La expresión de Madore se contrajo por la sorpresa. Esto desafiaba su comprensión del dojutsu. Porque mis ojos superan incluso tu Rinnegan, respondió Jiraiya con frialdad. Estatua de Gedo. La voz de Madore era fría mientras realizaba una técnica de invocación. Con un estruendo ensordecedor, el suelo se partió, y de las profundidades de la tierra emergió una enorme y grotesca estatua, la estatua demoníaca del camino exterior. Cadenas de estatuas demoníacas. La estatua de Gedo abrió sus fauces, expulsando incontables cadenas moradas que se dispararon hacia Jiraiya. Estas cadenas tenían el poder de suprimir a las bestias con cola, una vez atrapadas, no había escapatoria. Sin embargo, Jiraiya permaneció imperturbable. El titán guardián extendió la mano, agarrando el halo divino tras su cabeza, y con un poderoso golpe, lo lanzó hacia adelante. El halo giratorio atravesó el aire, cortando sin esfuerzo todas las cadenas que se acercaban antes de que pudieran alcanzarlo. Invocar la estatua de Gedo le había pasado factura a Madore. Su cuerpo, ya herido, estaba al límite. Mantener la estatua y su Susanoo de cuerpo entero agotaba sus fuerzas a un ritmo alarmante. La sangre le goteaba por la comisura de la boca. Maldito sea este cuerpo destrozado. Si tan solo fuera más joven, no estaría en este estado lamentable, maldijo Madore para sus adentros. Su orgullosa arrogancia estaba siendo aplastada por un simple shinobi de la generación más joven. Una amarga sensación de renuencia lo invadió. Madore, tu plan Ojo de Luna es defectuoso. Un mundo de paz forzada no tiene sentido. La nueva era del mundo shinobi será moldeada por mis manos. Es cierto que no puedo borrar todo el sufrimiento, pero al menos puedo reducir el ciclo interminable de guerra. La voz de Jiraiya era firme mientras flotaba sobre Madore, mirándolo a través de los ojos del titán guardián. Madore ya había agotado todas sus técnicas, pero no había logrado infligir ni una sola herida significativa a Jiraiya. Su derrota era inevitable. Ja, Jiraiya, tu supuesto mundo ideal no es más que una simple ilusión. Puedes soñar con la paz, pero ¿puedes garantizar que algún día se haga realidad? La verdadera paz solo se logra mediante el control. Mi plan es el único camino correcto. La furia de Madore explotó mientras avanzaba,
ordenando a la estatua de Gedou y a su Susanoo que atacaran a Jiraiya una última vez. Jiraiya suspiró levemente, negando con la cabeza. El pecho del titán guardián comenzó a acumular chakra una vez más, condensándose en otro rayo de luz cegador. Al dispararse, la explosión atravesó el Susanoo completamente formado de Madore, destrozándolo por completo. En cuanto a la estatua de Gedou, Jiraiya alzó la mano y conjuró un meteorito gigantesco. Este se precipitó hacia abajo, impactando contra la estatua y aplastándola bajo su peso colosal. Sin dudarlo, tejió una serie de sellos manuales, ejecutando las cadenas de sellado adamantinas para sujetar la estatua de Gedou en su lugar. Se acabó todo. Observando desde la barrera, Zetsu Negro temblaba de pánico. Si Madore era derrotado, se perdería toda esperanza de revivir a su madre, Kagaye. Jiraiya ya había adivinado sus planes, no había forma de que los permitiera materializarse. Una vez que Madore se fuera, Jiraiya sin duda centraría su atención en eliminarlo también. Morir en el campo de batalla es el final más apropiado para un guerrero como tú. La voz de Jiraiya transmitía una solemne determinación al ordenar al titán guardián que avanzara. Su puño se cerró con fuerza y se dirigió hacia Madore. Madore lanzó desesperadamente una última descarga de Yatsu, pero cada técnica se hizo añicos al impactar con el puño del titán guardián. Al final, el puñetazo colosal impactó en el cuerpo de Madore, y con eso, la leyenda de Uchiha Madore llegó a su fin. Chapter 245 The Wedding. Se escuchó una explosión ensordecedora. El legendario Shinobi, Uchiha Madore, encontró su final. Jiraiya dejó escapar un suspiro silencioso mientras permanecía de pie junto al cuerpo caído de Madore. Con su muerte, casi todos los guerreros del periodo de los reinos combatientes habían desaparecido, marcando el fin de la antigua era. Ahora, una nueva era comenzaría, y su líder no sería otro que el propio Jiraiya. Ahora es tu turno. Jiraiya se giró hacia Zetsu Negro, aplaudiendo con decisión. Una ulide de chakra inundó su cuerpo y lo inundó, desintegrándolo en la nada. Madore cayó tan rápido. Jiraiya-sama es verdaderamente poderoso, Jiraiya-sama es invencible. Ya está a la altura de los dioses. Jiraiya-sama es imparable. Los Shinobi del País del Fuego estallaron en vítores al presenciar la abrumadora victoria de su líder sobre Uchiha Madore. Tras asegurarse de que Madore había desaparecido por completo, Jiraiya despidió a su titán guardián y se acercó al cuerpo de la leyenda caída. Aunque había destrozado el alma de Madore con su ataque final, había dejado el cadáver intacto. Un guerrero de la talla de Madore merecía un entierro digno. Jiraiya decidió llevar el cuerpo de vuelta al País del Fuego y celebrar un gran funeral en honor a la leyenda. Tras invocar a Sarutoubi Hiruzen, Jiraiya le encargó la tarea de encargarse de los preparativos del entierro de Madore. Una vez resuelto el asunto, Jiraiya guió a los Shinobi de Konoha de vuelta a su aldea. Al regresar a Konoha, Jiraiya se reunió de inmediato con los líderes de la aldea. Les ordenó viajar a la tierra, al agua, al rayo y a varias naciones más pequeñas, con un ultimátum claro: someterse al sellado de su chakra o enfrentarse a su poderío militar. Jiraiya esperaba evitar un derramamiento de sangre innecesario. Si las naciones se rendían, significaría menos muertes. Sin embargo, si se resistían, no mostraría piedad. Crear un mundo pacífico requería sacrificio. La noticia de la victoria de Jiraiya sobre el Raki, Tsuchikage, Mizukage y Uchiha Madore se extendió rápidamente por el mundo Shinobi, conmocionando a cada nación hasta sus cimientos. Al principio, muchos se negaron a creerlo, sospechando que el País del Fuego difundía propaganda falsa. Pero cuando sus enviados regresaron con la confirmación, la verdad se hizo innegable. Las naciones más pequeñas, aterrorizadas por la noticia, enviaron rápidamente emisarios al País del Fuego, aceptando la política de sellado de chakra. Para ellas, perder su chakra era un pequeño precio a pagar por la supervivencia, sobre todo porque siempre habían estado a merced de las naciones más grandes. Sin embargo, la mayoría de las grandes naciones se negaron. La idea de renunciar a su poder y convertirse en ciudadanos comunes era impensable, especialmente para las tres grandes naciones. El País del Rayo, en particular, ignoró por completo a los mensajeros del País del Fuego, llegando incluso a estar a punto de ejecutarlos. Cuando esta noticia llegó a Jiraiya, su furia fue inconfundible. Les di una salida. Como se niegan, no pueden culparme por ser despiadado. En la oficina del Hokage, la expresión de Jiraiya se oscureció. Jiraiya-sama, si el País del Rayo se niega a obedecer, permíteme liderar nuestras fuerzas y conquistarlo. Uchiha Fugaku dio un paso al frente, ansioso por demostrar su lealtad. Jiraiya negó con la cabeza. Yo solo me basto. Sin decir otra palabra, abandonó el País del Fuego y partió hacia el País del Rayo. Con su fuerza actual, no necesitaba un ejército. Al entrar en el País del Rayo, Jiraiya se dirigió directamente a Kumogakure. En cuanto llegó, invocó al titán guardián y a los 5 titanes elementales, lanzando un asalto a la aldea. Las defensas de Kumogakure no tuvieron ninguna oportunidad ante su abrumador poder. La aldea quedó reducida a escombros en cuestión de segundos. En cuanto a Geki, el 8 colas, Jiraiya extrajo su chakra y lo absorbió en sí mismo. Al final de la batalla,
el liderazgo de la Tierra del Rayo había sido completamente aniquilado solo por Jiraiya. Cuando la noticia de la destrucción de Kumogakure se extendió por el mundo shinobi, las naciones que aún dudaban se rindieron de inmediato. Aterrorizadas, enviaron emisarios al País del Fuego, dispuestas a aceptar la política de sellado de chakre. Incluso el País de la Tierra, considerablemente debilitado, optó por acatarla. Sabían que si se resistían, estarían firmando su propia sentencia de muerte. A estas alturas, Jiraiya se había convertido en una fuerza imparable. Incluso si todos los shinobi restantes se unieran contra él, derrotarlo tendría un coste inimaginable. Y con todo el País del Fuego a su disposición, Jiraiya era verdaderamente invencible. Sin otras opciones, las naciones restantes siguieron el ejemplo. Aunque perderían su chakra y se convertirían en personas comunes, al menos seguirían con vida. Quienes se resistieran solo enfrentarían la aniquilación total. Al poco tiempo, el País del Agua también envió a sus representantes, aceptando el sellado. Poco después, los equipos de sellado de Konoha fueron enviados a todas las naciones para ejecutar la visión de Jiraiya. Mientras tanto, Jiraiya ordenó la recolección de los pergaminos de ninjutsu, métodos de entrenamiento y técnicas de extracción de chakra de cada nación, y los llevó al País del Fuego para su custodia. Él personalmente selló estos textos en una caverna oculta, aplicando un poderoso finjutsu sobre ellos. Sin su permiso, nadie accedería jamás a estos secretos. A partir de ese momento, la existencia de los shinobi sería dictada únicamente por Jiraiya. Ningún nuevo shinobi podía surgir sin su consentimiento. Cualquier intento de entrenar a un discípulo en secreto resultaría en la exterminación de todo su clan. Con esto, la visión de Jiraiya para el mundo finalmente se hizo realidad. Una vez que todo estuvo listo, Jiraiya asumió oficialmente el título de Hokage, situándose ante todo Konoha como su líder indiscutible. Su primera tarea, prepararse para su boda con Tsunade. Hacía mucho tiempo, le había prometido que, una vez que se convirtiera en uno de los principales líderes de Konoha, se casarían. Ahora, como la figura más poderosa del mundo shinobi, era hora de cumplir esa promesa. La boda se programó para 2 semanas más tarde. Durante ese tiempo, los preparativos se llevaron a cabo meticulosamente, garantizando que el evento fuera nada menos que grandioso. Cuando por fin llegó el día, Konoha bullía de celebración. La aldea estaba decorada de punta a punta, los fuegos artificiales estallaban en el cielo y la música alegre inundaba las calles. En medio de los vítores y bendiciones de miles, Jiraiya y Tsunade intercambiaron votos, marcando el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para ellos sino para todo el mundo shinobi. El fin, N/T, eso es todo. El fanfic ha llegado a su fin. Realmente espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarme durante todo el viaje. Si encuentran algún error, no duden en dejar un comentario debajo de este o del primer capítulo para que los futuros lectores puedan tener una experiencia aún mejor. Si te gustó este fanfic, considera apoyarme invitándome a un café. Tu apoyo me ayuda mucho a seguir adelante. Puedes apoyarme también en Patreon, donde tendrás acceso anticipado a capítulos avanzados. Echa un vistazo también a mis otros fanfics, algunos son buenísimos. Y así, amigos, llegamos al final de este increíble viaje. ¿Qué les puedo decir? Esta ha sido una novela fantástica, llena de capítulos que nos mantuvieron al borde del asiento. Sin embargo, y esta es una opinión muy personal, siento que el final fue un poco apresurado. La trama tenía muchísimo potencial para explorar aún más y, aunque para mí, Madara siempre será un jefe final muy superior a Kaguya o los Otsutsuki, creo que a este desenlace le faltó un poco más de desarrollo. Pero bueno, como dicen por ahí, a veces es mejor darle un buen final a una gran historia que alargarla con material innecesario, ¿no creen? Ahora, quiero escucharlos a ustedes. Déjenmelo saber todo en los comentarios. ¿Qué les pareció la historia en general? ¿La recomendarían a otros? ¿Les gustaría que buscara más novelas con este estilo para el canal? De corazón, quiero darles las gracias por haberme acompañado durante todo el transcurso de esta novela. Espero que me sigan en los nuevos viajes que están por venir. Recuerden que aún tenemos todo un universo light novel por explorar y muchísimas historias increíbles nos esperan. Si tienen alguna recomendación de otra novela que les encante, no duden en decírmelo para traerla al canal. Y por supuesto, los invito a revisar las demás series que tenemos. Estoy seguro de que encontrarán otra aventura que los atrapará. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo viaje.